En Xanadu Radio, El Intermediario, con Félix Rojas. Muy buenas, bienvenidos al Intermediario de Xanadu Radio Tenerife de hoy, martes 28 de abril del 2026. 103.6 para el sur de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, 92.1 zona norte, 88.0 área metropolitana, xanadurradiotenerife.com, nuestra app, canal 47 de la TDT, canal 7 de Enda Plus. Don Félix Rojas, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos todos amigos hoy? Muy bien, hoy de martes. A mí me encantaría hoy estar en la camita. ¿En dónde? En la cama, sobando. Pero si son las 7 en punto. ¿Cómo? Si son las 7 de la tarde. La mejor hora, la hora de los gallos para acostarnos ya rápido. Madre mía, Dios. El Gallo, gran revista esa de Federico García Lorca y amigos granadinos, antes de que los mataran a todos, a los rojos. ¿Tenemos al invitado? ¿Está en sintonía? Don Manuel Fita. ¿Cómo estamos, Feli? A las 7, ¿cómo has cambiado, eh? Ha cambiado muchísimo, sí. ¿Quién te conocía? Desde Luego. Ir por la noche como los jugos hasta el amanecer, o sea, puede ser. Pues yo sigo aquí al pie del cañón, no como tú. Yo a las 7 Escucha, estoy empezando. Yo decía la revista El Gallo porque tú siempre estás como los gallos haciendo kikiriki ahora con el día 1 de mayo. Ahora nos toca. A ver, y además, toca, bueno, con eres un tío inquieto, o sea, no te conformas con una manifestación por día tras otro, sino que haces una manifestación también contra la guerra. ¿Qué te ha hecho Donald Trump a ti? A ver. No, Donald Trump no. Yo creo que el lema ahora mismo, yo creo que todos los trabajadores tienen que estar pensando en las repercusiones. Todos hablan de la guerra, pero cuando hay una guerra de este tipo y dependemos del turismo, como se prevé, los aviones a tener problemas de combustible, de queroseno, si los aviones no vuelan, y como se enfade hijo de puta Pedro Sánchez y diga, pues esta vez no hay ERTE, no hay subvenciones y los aviones no lleguen, pues a ver qué hacemos en el turismo, porque tendrán que volver otra vez los ERTEs de fuerza mayor, volver a poner el gobierno para salvar las empresas y para salvar los puestos de trabajo. Yo espero que esto parece que a corto plazo se arreglará, pero nosotros estamos preocupados. Yo creo que por eso hemos cambiado este 1 de mayo, que este año no vamos en la manifestación central de los sindicatos estatales, sino vamos una hora después saliendo con un lema diferente, porque yo creo que hoy por hoy lo primero es parar la guerra y sacaremos por tercer año consecutivo la misma pancarta: derechos laborales y sociales, vivienda, colapso de tráfico, soluciones ya. Pero esa pancarta ya tiene un poco de moho, porque son 3 años consecutivos sacándola. Manolita, ni con la guerra de Trump vas a cambiar lo de la vivienda en Canarias. No, es que la vivienda sigue sin problema. A no ser que mande 17 misiles cuando ustedes como hizo Trump con los iraníes, y la mande su azotea y acabes con toda la cúpula y a veces es un cambio, ¿no? No, pero sí, pero qué problema. Es que para una cosa que coincidimos la patronal con los sindicatos, aquí es que no se dan cuenta que esto va a acabar colapsando la situación de la vivienda y la falta de trabajadores, unas incapacidades temporales, sobrecargas de trabajo disparatadas. Parece que no entiende. Nosotros llevamos años predicando en el desierto, pero esto va a acabar colapsando mientras siga sin una política de vivienda y una política de movilidad. ¿No crees que la situación es, o sea, como la gente no ve desastres ni catástrofes, ni ve situaciones límite, todo el mundo sigue como si no pasara nada, como si esto fuera carpe diem, el paraíso eterno, ¿no? Seguimos yendo a trabajar, estamos con esa historia, la siguen montando las chabolas, las cuevas ocupadas, todo ese tema, pero como no hay una catástrofe, como dices tú, un colapso, entonces hay una aparente normalidad que en este caso tú dices que te tiene preocupado, ¿no? Preocupado nos tiene hace muchos años. Nosotros llevamos advirtiéndolo hace mucho tiempo. La situación de falta de trabajadores que se agravó con el COVID. El COVID hizo que muchísimos trabajadores fueran a su tierra a cobrar los ERTE. Cuando quisieron volver, porque abrieron los hoteles, encontraron unos precios de la vivienda absolutamente disparatados. Y hoy por hoy sigue siendo un problema. Los salarios son altos. Las cadenas hoteleras, hubo una crisis interna con Azotel, que siguen diciendo, y tienen razón, que en el sur de Tenerife pagan los salarios más altos de todo el estado, pero ¿de qué te vale cobrar 1.500 o 2.000 euros si tienes que pagar 1.000 euros de apartamento o es una pareja que trabajen los dos o realmente no pueden hacer frente a la vivienda? Luego unos turnos
que siguen siendo de hostelería, que son normales. Es normal que el restaurante se planteen turnos partidos cuando los clientes vienen al desayuno o cena, porque el propio camarero, salvo donde hay todo incluido y podemos establecer jornada continua, hombre, el cliente termina el desayuno a las 11, 12 y no vuelve a la cena hasta las 6. ¿Qué hacemos con el camarero de 11 a 6? ¿Y qué hace el camarero como están, aparte de la vivienda, las carreteras, que es que sales y tienes colapsado absolutamente todo? Y no es un tema de Tenerife Sur, es Tenerife Norte, Sur, en toda Canarias. Y el tema de la vivienda, bueno, hay un hotel en Lanzarote que es, bueno, hay que decirlo, el Barceló de Playa Blanca, un hotel inmenso que hoy por hoy una parte del hotel está dedicado a habitaciones para los trabajadores, porque no consiguen personal, si no tendrían que cerrar. Y esta situación, pues yo decía lo de la pancarta, pero es que llevamos 3 años sacando la misma pancarta el 1 de mayo. Y parece que pues, la pelota va de un tejado a otro. Nos reunimos con la Asociación de Municipios Turísticos de todos los municipios, ayuntamientos, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias, con diferentes ayuntamientos turísticos. La pelota va de un tejado a otro y yo ya me cansé de ver cómo pasa la pelota a un lado y a otro de la red y nadie pone. Yo no sé qué hay que hacer, pero un decreto de urgencia, reclasificar suelo, empezar a hacer viviendas y que los trabajadores puedan venir a ocupar esos puestos de trabajo que requiere el sector. La pelota está en los responsables políticos, ¿no? Félix, dime. Tengo WhatsApp. Cuando escuche eso, es que hay WhatsApp, escucha. A ver. Pues venga, WhatsApp. Manolfita, eres el hombre de éxito. Consigues lo que no consigue ni otro invitado que nos mande WhatsApp. A ver. Oiga, mire, buenas tardes, don Félix Rojas y compañía. Yo, Javier. Como te oiga Javier Abreu diciendo que la culpa fue de los rojos, se pelea contigo. Hombre, claro, García Lorca no lo mataron los rojos, Félix, ese patinazo. ¿Cómo? Que dijiste antes, que el gallo Félix Rojas, que lo mataron los rojos. Lo mataron... No lo intentes arreglar, que yo no quise decir nada, pero te metiste un patinazo ahí. ¿Yo hablé de García Lorca asesinado por los rojos? No, perdón usted, no dije eso. Sí, pero bueno, es igual. El oyente del WhatsApp, yo creo que... Ya, todos sabemos quién mató a Federico García Lorca, pero... ¿Y quién mató al turismo? Se te fue ahí. Bueno, a José Antonio Primo Rivera sí lo mataron los rojos. Pero a Federico García Lorca no. Gracias, Fita, por la lección de historia, me alegro. La verdad que eso es maravilloso. Bueno, hasta ahí llego, no mucho más allá tampoco, pero bueno. ¿A quién mató? ¿Quién está matando el turismo entonces? Dime. ¿Se va a hablar de una extinción del turismo que estamos conociendo, este modelo? ¿Se va a acabar o no? ¿O sigue? No sé si... No, aquí yo llevo diciendo que es verdad que hay que diversificar la economía, que hay una dependencia total del turismo, que hay que reforzar el sector terciario, las energías renovables, pero es evidente que Canarias va a depender siempre del turismo. Aquí no va a venir Silicon Valley no se va a montar una fábrica de coches en unas islas. Pues nosotros tenemos lo que tenemos y el turismo, por mucho que nos duele y haya que diversificar para no tener tanta dependencia, pero siempre va a tener una dependencia del turismo. Y si no cuidamos a los trabajadores, que son los que generan la riqueza para atender esos millones de turistas que llegan y que generan el 30 y pico % del Producto Interior Bruto de Canarias, pues tendremos un problema a corto medio plazo, porque ya a largo plazo no. Yo creo que la situación es de emergencia o los políticos se ponen las pilas y hay una política de movilidad y de vivienda seria y un reforzamiento del servicio sanitario para que esos índices de asentismo tengan una atención de los especialistas en un tiempo necesario, pues yo creo que la situación actual desde luego es preocupante, pero es que es preocupante desde hace años. Llevamos denunciándolo año tras año, sacando la misma pancarta que irá detrás de la de no a la guerra, pero por supuesto que sacaremos otra vez la misma pancarta, derechos laborales y sociales, vivienda. Sí, otro WhatsApp. Otro WhatsApp. Ese es el mismo, a ver. Vamos. Oiga, mire, con lo que Javier Abreu defiende a los rojos, imagínese usted que no hay quien le diga nada por las mañanas de que Sánchez, eso es un chapucero mentiroso, que se vira contra los oyentes, imagínese usted. Pero, bueno, pues... Esto va a ser un monográfico de Javier Abreu, más que un programa de televisión, ¿no?
Bueno, pues a ver si juntamos a Rufián, a Irene Montero y a todos los rojos a todos los rojos peligrosos haciendo una izquierda seria alternativa. Y yo creo que cuando yo hablo, que siempre hago referencia a la película La vida de Brian del Frente Popular de Judea, yo creo que es que no tiene remedio la izquierda. Nos une el 90%. Y, decía Cicerón en el libro, para que vean que soy un tío oculto, no pienso que soy un tarado, decía Cicerón sobre la naturaleza de los dioses, cuando dos sacerdotes se veían en Roma, paseando se reían uno del otro, porque sabían lo que había realmente, ¿no? Y tú cuando te sientas con los políticos a hablar de la vivienda no te sonríes, pero de desesperación. No, yo no me sonrío, yo me enfado, insisto y yo creo que hay que seguir insistiendo para que tome medidas. A mí el consejero de Vivienda en su día me dijo que esta iba a ser la legislatura de la vivienda, yo lo sigo esperando. ¿Quién te dijo eso? Pues el consejero Pablo, no me acuerdo el apellido, Pablo, el consejero el consejero de Fernando Clavijo, el que lleva la vivienda, que nos reunimos a Soter y nosotros, porque eso de la patronal, lógicamente quiere que haya una política de vivienda para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores que les permita conseguir trabajadores y no tener que seguir subiendo los salarios, porque por mucho, date cuenta que venimos del incremento después de una huelga histórica, después de 47 años, el sector de la hostelería, que cumple un año, el mayor incremento de la historia del sector, con un 13,50% de incremento, y esta vez sí que no nos cogió el pie cambiado como nos cogió la guerra de Ucrania. ¿Te acuerdas de esa famosa huelga? Todo lo que dijo la patronal. No te acuerdas. Bueno, ¿y cómo se lo tuvo que tragar? No pero decían que dijeron, ¿no? se tragaron. Que era sí, como pero el Apocalipsis Now. Sí, pero se tragaron una huelga, decían que al día siguiente partíamos de una hoja en blanco, ¿te acuerdas? Y resulta que al final firmaron un incremento mayor del que hubieran evitado la huelga. Pero esta vez encima, la guerra de Irán sí que no nos ha cogido con el pie cambiado, la de Ucrania sí. El convenio de hostelería tiene una cláusula de revisión salarial sobre el IPC. Está firmado, el 7% ya se aplicó, ahora el 3,25%, pero como el IPC se dispare y llega al 5%, la revisión salarial es del 5%. Aquí sí que hay una cláusula de revisión salarial que se firmó tras el último incremento, que no solo tuvo un incremento histórico, sino también una cláusula de revisión que es fundamental para evitar que la inflación repercutiera sobre los trabajadores y que tuvieran un incremento inferior a la subida de precios. Pero, ¿y esa huelga consiguió tú crees que ha conseguido lo que ustedes pretendían, ese objetivo? Pregunto. Hombre, ya te digo, primero demostrar no, que desde el punto de vista todos los salarial, trabajadores... me parece muy bien, de los derechos y tal. Me refiero con respecto a lo que ustedes están planteando, que es el cambio de ese modelo, ¿no?, turístico, no sé. Pero ejemplo, son dos cosas diferentes. Cuando que acabar con el turno partido, ¿no? Como ayuda, supuestamente, estoy hablando... Creo que se publicó algo en la prensa nacional sobre eso. Pero el turno partido, la complicación tiene con que hay hoteles que tienen un sistema de régimen alimenticio o muchos puntos de venta y un sistema de todo incluido que puede facilitar la jornada continuada, pero tú imagínate que hay hoteles que tienen a los clientes exclusivamente alojamiento, desayuno, media pensión. Si tú das el desayuno de 7 a 11, de 8 a 12, y el cliente no vuelve al restaurante hasta las 6 de la tarde, ¿qué hacemos con el camarero de 11 a 12 hasta las 6 o 7 de la tarde que vuelven los clientes al restaurante a cenar? Es que es muy complicado. Entonces, ¿qué se establece? Que es la gran discusión. ¿Por qué un camarero tiene un salario diferente a otras categorías del mismo? Es que no tiene nada que ver la penosidad de los turnos partidos, la nocturnidad, etcétera, de un camarero con otros que tienen jornada continuada, turno de mañana, etcétera. Lo que más se consigue y se va incrementando es la retribución de los camareros por la penosidad, pero eliminar el turno partido es muy complicado, pero siempre se está intentando recortarlo lo máximo posible y intentar que el mayor número de turnos sea de jornada continuada, unificando bares y restaurantes y mejorando las condiciones de trabajo. Pero cuando tú hablabas de la huelga tuvo no solo un incremento salarial importante, sino que demostrarle a la patronal que la huelga sigue siendo una herramienta para los trabajadores, que hubo un seguimiento importante, que los trabajadores estuvieron en la calle y, ¿por qué no?, por el corazoncito que tengo, demostrar
qué sindicatos ladran mucho y qué sindicatos muerden, porque el 80% de las banderas de las 10.000 personas que estaban en Playa Las Américas el Viernes Santo la semana pasada llevaban la bandera sindicalista de base, sin hacer tanto Hombre, ruido como eso está otros. claro, ustedes son un sindicato de triunfo, que mucho Bueno, y le además, moleste a quien le moleste. bueno, y además, Pero bueno, como también es acabo verdad de recibir, como que acabo de es obra y recibir los gracia datos de la... de algunos genios sindicales, ¿no? Que no, tampoco voy a hacerte la pelota, ¿no? Porque Bueno, me has puteado con lo de pero, García los Fuentes, pero bueno. pero los trabajadores votan en las elecciones sindicales. Yo estaba pendiente ahora del resultado de las elecciones sindicales del Guayarmina Prince, que acaban de cerrarse las urnas, donde el sindicalista de base ha ganado 8-5 a comisiones obreras, pero en el sector de la hostelería, nuestra provincia, 2026, con tanto desgaste que dicen que tiene el sindicalismo que representamos, pues sindicalista de base en 2026, en la hostelería de nuestra provincia ha elegido 196 delegados, comisiones 58, UGT 15, intersindical 15 y uso 13. Aplastante. Y no es desde que nació sindicalista de base. En un sindicalismo casi testimonial, ¿no? Bueno, lo que existe en nuestra provincia, el sector de la hostelería, no existe en ninguna provincia, ningún sector a nivel nacional que un sindicato que no sea comisiones o UGT duplique en representación con el voto de miles y miles de trabajadores a la suma de comisiones obreras y UGT, eso no pasa en ningún lado. Y es que no es sindicalista de base, es que las personas que hoy llevan sindicalista de base son las que llevaban antes comisiones obreras, son 30 años, en 30 años. No lo podremos hacer tan mal cuando los trabajadores siguen confiando en las personas que hoy representan a sindicalistas de base, que como digo yo, son comisiones obreras que le hemos cambiado el nombre. Las comisiones obreras de hoy se quedarán en comisiones, lo de obreras lo perdieron hace muchos años. Ese modelo sindical donde los intereses del sindicato y de los dirigentes están siempre por encima de los trabajadores que representan, desde luego ya ha cambiado, y la prueba es que las personas son las que realmente representan a los trabajadores. Da igual que nos llamemos comisiones obreras, que nos llamemos sindicalistas de base. La gente está con las personas que saben que pueden confiar. Y mi pregunta es, ¿y esas incursiones que ustedes hacen en otros sectores económicos, como por ejemplo el comercio o las grandes superficies? Bueno, el comercio y la hostelería es de donde provenimos nosotros, pero nosotros estamos creciendo en la seguridad, ya somos una fuerza muy importante en TITSA, donde la sección sindical nuestra se ha convertido en la tercera fuerza sindical y estamos metidos en mucho más. En TITSA, sí, hombre, ahí había un cambio importantísimo de Intersindical Canaria y a partir de ahí ya nos hemos convertido en la tercera fuerza sindical en TITSA, que es un sector estratégico como es el transporte en nuestra provincia. Y con esa visión de TICSA, ¿cómo ves tú el tema del colapso y todo el tráfico y todo eso? Ya que estás estamos apoyando el tema del transporte público, es fundamental también, pero es que las guaguas también se quedan colapsados en las autopistas. Yo empecé hoy a ver un proyecto que hay pero en Tenerife Norte de una entrada subterránea para intentar sacar el transporte público del colapso que tiene Tenerife Norte, porque no es un problema de Tenerife Sur, es de Tenerife Norte, y es que es en todos lados. Se habla del tercer carril. Yo cuando viajo a Gran Canaria, que hay 3 carriles, te encuentras la autovía colapsada y parada también, desde que pasas vecindario hasta que llegas a Las Palmas, y son 3 carriles colapsados y parados. Es que yo no sé dónde vamos a llegar. Pero la situación también es de masificación de personas, de coches, y empezamos a pensar que el transporte público debe ser una sustitución para evitar el colapso en las carreteras, o por muchas carreteras y trenes que hagamos. Bueno, sí, los trenes es una media alternativa, pero lo del proyecto del tren, yo creo que le queda todavía mucho tiempo, mucho por recorrer. ¿Y el tema de la seguridad? Me sorprende lo de la seguridad. ¿La seguridad en qué sentido? Bueno, yo creo que Canarias es un sitio seguro. ¿Cómo? Yo creo que Canarias es un sitio seguro. Yo no veo pero esos que índices habías entrado con fuerza en el sector de la seguridad. Bueno, en transporte, en seguridad. Nosotros provenimos del comercio y la hostelería, porque date cuenta, el sindicalista de base antes era la Federación Canaria de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras. Se rompe y nuestra fuerza está sobre todo en el comercio y la hostelería. Pero ya no somos una federación de comercio y hostelería, ya somos un sindicato y por lo tanto tenemos delegados en sanidad, en el transporte, en la seguridad privada, en la limpieza, la agricultura, en los bonis también estamos.
vamos creciendo en otros sectores donde la gente se va dando cuenta que nuestro modelo sindical, amparado en un servicio jurídico de primer nivel, que es fundamental para la defensa de los derechos de los trabajadores, también en los juzgados, y también que es un sindicato organizado en las bases por las bases. Date cuenta que los propios representantes sindicales son los que llevan el sindicato. Nosotros no tenemos apenas cuatro asalariados. ¿Ah, sí? Y el tema del Corte Sí, la Inglés, mayoría por ejemplo, son... en superficie, suena como... En el Corte Inglés también tenemos, pero es un sector que... Date cuenta que nosotros tuvimos que constituir el sindicato a nivel estatal para 2 sesiones sindicales importantes. Date cuenta que nosotros estamos en 26 provincias a nivel nacional, aparte de Canarias, pero sobre todo en el ámbito de 2 sesiones sindicales importantes como es la del Corte Inglés y la de Burger King, que tienen una representación importante, y tenemos cerca de 400 delegados a nivel estatal. Luego en Canarias tenemos sobre 1.600, y luego está la federación, que es la que va a encabezar. Mañana que viene el secretario general de la Federación Sindical Canaria a la rueda de prensa que daremos para presentar el 1 de mayo. Y esperamos que la gente entienda que este llamamiento ya no solo a la clase trabajadora, sino que el próximo 1 de mayo a las 11:30 desde la Plaza Weyler no es solo una reivindicación ya del movimiento sindical, sino de la ciudadanía que se opone y que todavía no ha salido una manifestación diciendo no a la guerra. La sociedad canaria está en contra de esta guerra que está generando una crisis económica sin precedentes por unos caprichos de un señor y por otro que es evidente que el Mossad y Netanyahu le vendió la moto a Trump, que en 2 días salían los iraníes a la calle y se acababa con el régimen, y al final se ha quedado con el pie cambiado, no sabe cómo salir del lío. Pero mientras no sabe cómo salir del lío, todos estamos pagando una crisis económica complicada, porque esto va más. Y como no haya combustible, que por suerte en Europa y especialmente en España todavía escapamos, pero que Australia y zonas de Asia ahora mismo es que no hay combustible en las gasolineras, que esto es complicado. Otro WhatsApp. Vamos con el WhatsApp. El mismo. Oiga, mire, mi opinión sobre las guaguas es la siguiente. Si en cada pueblo se hiciera un aparcamiento, te pudiéramos dejar los coches aparcados y las guaguas tuvieran unos horarios flexibles para uno ir en guagua a trabajar a Santa Cruz o La Laguna o a esas zonas, uno podía dejar el coche y ir en la guagua, pero es que muchas veces la guagua no llega a tiempo a los trabajos. Pues tiene razón, y ahí los compañeros de TITSA están haciendo un trabajo también importante, porque, bueno, a Santa Cruz, el problema mayor que tenemos ya no solo Santa Cruz, es moverte de las zonas residenciales, que ya no son las zonas turísticas. Tú ahora ya no vives de la autopista para arriba, como decimos nosotros, y la cola para venir es de San Isidro hacia aquí, para volver es de Adeje hacia San Isidro. Son colas absolutamente insoportables, pero es evidente que aparte del tercer carril, yo creo que tenemos que ir pensando en fomentar el transporte público, incluso el transporte de empresa, que hubo un experimento de Azotel que se ha quedado parado. Yo creo que deberíamos reflotar, donde las diferentes cadenas establezcan transporte público para sus empleados, guaguas de empresa, que vayan parando, porque el tema, cuando se hablaba del tren, bueno, el tren llega a la estación, y de ahí de la estación, es que me estaba entrando otra llamada, perdona. De ahí a la estación, pues que coge un taxi, una patineta. Habrá que haber unas lanzaderas de guagua que vayan pasando por los diferentes centros de donde están los hoteles, para que los trabajadores puedan acceder a su puesto de trabajo. O sea, el señor tiene razón, ¿no? Yo creo que tiene mucha razón, ¿eh? El señor tiene razón de que... Pero a ver, y mi pregunta es, lo que hablamos ¿por qué no hay un maldito pacto en Canarias de todo el mundo para arreglar los problemas? Una mesa de todas las administraciones, de todos los sectores, y nos pongamos... A ver, por ejemplo, dinero puede haber, porque tú dices que ¿cómo era? El 7%, un tanto por ciento de lo que se genera del turismo, hay para financiar todo eso, ¿no? En su día Fernando Clavijo salió de que o se tomaban medidas o se iba a subir el IGIC para que
parte de la riqueza que está generando el turismo desembocara también en servicio a los ciudadanos. Nosotros apoyamos esa medida, que se suba al IGIC, pero lógicamente controlado, que ese incremento de impuestos no vaya a una caja que después vaya a los presupuestos y ahí se difumine, no. Vivienda, transporte, sanidad, dependencia, todos los servicios sociales que dependemos los canarios, quizás los empresarios del sector turístico deberían colaborar más. Yo creo que un 7% es insuficiente actualmente y nosotros nunca hemos estado en contra de esa amenaza que quedó con la boca pequeña del presidente del gobierno, de que en su día dijo, si no suben los salarios a los trabajadores, le subiremos el IGIC. Y yo salí en los medios de comunicación diciendo, no, hay que hacer las dos cosas, subir los salarios y subir el IGIC, porque aparte que los trabajadores tienen que tener unos salarios dignos que les permita vivir con dignidad, también necesita la sociedad, el conjunto de la sociedad, unos servicios que requieran un esfuerzo para hacer una política de vivienda, una política de mejora de la sanidad, de las listas de espera, porque es que un trabajador le duele la espalda, va al médico y claro, el médico cabecera, ¿qué va a hacer? Te da la baja. Pero ¿cuándo te mira el especialista? Si hay veces que pasa al tribunal y todavía el traumatólogo no le ha hecho la radiografía y le ha atendido para que el médico cabecera sepa si tiene 2 hernias discales, o también los hay que la juventud, que la juventud, yo el otro día en Almería, con los empresarios de Almería, le decía, mira, yo no sé si a los jóvenes hay que darle una colleja, un abrazo, esto no aguanta lo que hemos aguantado en nuestra generación, que le tocan las narices, se va al médico y se coge la baja, que lo dicen los empresarios y se quejan, ¿es verdad? Hombre, pero es que los ritmos de trabajo que se imponen y las condiciones de trabajo y la sobrecarga física y mental lo aguantan, que es un dato sorprendente. El mayor número de bajas ahora mismo son de menores de 35 años, por encima de los mayores de 50. ¿Cómo se explica eso? O sea, la gente, los compañeros que llevan 20 años trabajando en el hotel, tienen un porcentaje de asentismo por incapacidades, trastornos musculoesqueléticos, dorsolumbares y enfermedades relacionadas con la enfermedad mental, menores a los menores de 35, o sea, unos porcentajes inferiores. Pues oye, porque los jóvenes no aguantan lo que ha aguantado nuestra generación. Dice, a mí no me tocan las narices en estas condiciones. Y bueno, pues, que hay un abuso que denuncia la patronal, alguno habrá. Pero oye, ole, que no aguantan lo que hemos aguantado otra generación. Muchacho, pero tienes las notas ya a tope. Un mensaje de un oyente que lo manda a la red y dice, dile que a mí para una resonancia magnética urgente me la dieron para octubre del 28. Bueno, pues nada, igual vamos al funeral, porque depende de la resonancia de lo que tiene el hombre, porque ya me dirá, o eso, ese es el problema. Especialistas y pruebas diagnósticas, que nosotros estamos esperando. Hubo un compromiso en el acuerdo de la huelga. El presidente del gobierno dijo que las deficiencias, porque también cuando se hablaba de las camas de elevación, que ahora acaba de salir en el Parlamento, pero, a ver, si hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias del año 2014 que las empresas tienen que poner camas de elevación, no hace falta que salga un decreto, que está bien, pero es que las empresas ya tenían obligación. Yo cuando hablaba de las camas de elevación, le dije, mira, que las camas de elevación las paguen los empresarios y contrata 300 traumatólogos. Y me dijo, búscalos tú, que no los hay. Es que ese es el problema. Bueno, pues si no los tenemos, defendamos la sanidad pública. Pero oye, si tienen que ir a hacer la prueba, a ver al traumatólogo y hacerse la prueba en Hospitén o en Quirón o en la Mutua, no para dar el alta a la Mutua, ni mucho menos, pero para que el médico cabecera reciba el informe del especialista de Hospitén, donde el traumatólogo le ha hecho el escáner, la resonancia magnética o la radiografía y le diga, mira, este señor tiene 2 hernias. O es uno de los escasos porcentajes, por mucho de que diga la patronal, pero que también lo hay, que sabe perfectamente que va al médico cabecera, dice que le duele la espalda y como el médico cabecera no es especialista, le manda el volante al traumatólogo y el traumatólogo te cita dentro de 9 meses para hacerte la radiografía o la resonancia dentro de 11, te llama al tribunal, te da la prórroga porque todavía no te han hecho la prueba y me pego 1 año y medio esperando a que me digan si tengo 2 hernias discales o no tengo nada. Pues esto es la tormenta perfecta: vivienda, sanidad y movilidad. Que nos vamos a morir todos, que esto va a colapsar, que vamos mal.
Pero y ese pronóstico que hiciste al principio, ¿puede llegar a suceder con el turismo? Quiero decir, tener una crisis gravísima. O sea, de unos abogados ahí, una especie de tragedia griega. Hoy, sin decir la cadena, hoy estuve comiendo con la propiedad y con la dirección general de una cadena hotelera. Tenía un hotel en Fuerteventura con el 60% de sus trabajadores de baja. ¿Qué empresa soporta eso? Pero es que encima no tienes trabajadores para sustituirlo, porque no los hay. Si no quieren ser fijos, si los trabajadores fijos están cogiendo excedencias para irse a trabajar en una empresa de trabajo temporal, donde decido yo cuándo trabajo y cómo. Yo turno partido, no, perdona, yo no. Fin de semana, yo no. Y mañana no trabajo, que es el cumpleaños de mi mujer. Ellos deciden y controlan cuánto trabajan. En esta situación es absolutamente preocupante. El sector turístico es para hacerle una reflexión y que los políticos de una vez reaccionen, porque a lo mejor nos encontramos que hay un hotel que tiene que cerrar. Ya los restaurantes, bares y cafeterías se encuentran que van recortando los horarios porque es que no tienen trabajadores para mantener los horarios que habrían antes. Algunos ya no abren al mediodía, abren solo a la cena. O nos tomamos en serio que la hostelería y el turismo es el motor de las islas, insistiendo que hay que diversificar la economía, que nadie confunda mi mensaje, pero que si alguien piensa que Canarias no va a depender del turismo, evidentemente está equivocado. Muy equivocado, ¿no? O sea, equivocado eso de la por lo menos. agricultura, el sector servicios y todo eso no es suficiente. No, pero el sector servicios, el comercio, la hostelería, lo que hablamos es, bueno, oye, la industria, reforzamos, perdón, el otro sector reforcemos económico, claro, pero la industria, pero la industria igual, una fábrica, eso es el sector terciario, claro, agricultura, pesca, ganadería, hay que reforzarla. Hay que reforzar las energías renovables que vamos, aquí viento y sol tenemos para ser una fuente de creación de empleo y de un sector alternativo. Ahora, industria, aquí no van a venir fábricas, que estamos en unas islas, que aquí no va a venir la Citroën a montar una fábrica de coches, que hay que llevarlos. Nunca estarán en unas islas ni las nuevas tecnologías, la broma de Silicon Valley. Silicon Valley no va a venir a Canarias. De una propuesta de uno que fue consejero de Economía, fue consejero del Cabildo, que desea convertir a Canarias en una especie de casino de juego, putas y ¿cómo es? Y diversión, como Cuba, como la Cuba de Batista o algo así. Pues ahí también hubo un intento proyecto en la península creo que era en Toledo, por ahí. Sí. Pero hombre, sí es cierto que ya nos gustaría algunos, ¿no? A mis compañeros que en su día no lo vieron claro, pero a mí me hubiera gustado que el Casino Playa de las Américas fuera el Hard Rock. Tenían que ver cómo son los tipos de casinos de Hard Rock, no ese chiringo que hay en el Gran Tinerfe donde la gente va a jugar al playa. No, un casino es otra cosa, tiene su sala de fiestas, sus restaurantes, sus espectáculos. Al final no fue. Yo creo que se perdió una oportunidad cuando se hablaba de que al final el Hard Rock hizo la reforma y puso el nombre, cuando inicialmente las condiciones eran que el Casino del Sur fuera al Hotel Hard Rock. Yo creo que fue una equivocación porque sería otro potencial. Un casino de Hard Rock, cualquier oyente que entre en Internet o en Google y vea qué casinos tiene Hard Rock. Hard Rock son casinos de verdad. Y aquí vienen, tú date cuenta que tú sabes que yo soy grupier y provengo del sector juego. En los casinos de ese nivel, el Mr. Smith, que vive en Alemania. Mr. Smith es un jugador conocido por todos los casinos y a Mr. Smith recibe una carta en su casa en Düsseldorf y según la coge le dice: hombre, Mary, nos han invitado a pasar 15 días gratis con todos los gastos pagados en el Hotel Alabama. Y vienen, pero ¿qué hace Mr. Smith según llega al Hotel Alabama? Se va al casino. Los grandes casinos juegan con los grandes clientes, utilizan a los complejos hoteleros que son los que le pagan para que vengan, pero ellos saben perfectamente que según llegan son jugadores
que tienen mucho dinero, mucho nivel, y lógicamente para eso necesitas muchos jugadores de ese tipo. Y, hombre, Mónaco, ¿de qué vive? ¿O de qué ha vivido? Mónaco ha vivido del casino y del juego. Andorra de otras cosas, pero cuidado que el juego atraería otro tipo de turismo de otro nivel, que yo creo que el sur de Tenerife, el sur de Gran Canaria también, que hemos cambiado y hemos pasado hoteles de 5 estrellas, la planta hotelera, desde luego el sur de Tenerife últimamente, una planta hotelera puntera a nivel nacional e internacional. Y en volumen de trabajadores, estamos hablando de 700 trabajadores que tiene la Bama, de 600 y pico el Meliá Palacio de Isora, cerca de 600 también el Hard Rock. No estamos hablando de hoteles de 20, 30 o 100 trabajadores, estamos hablando de hoteles que pasan de los 500 trabajadores. Pero ¿tú estás de acuerdo en eso? En convertir a Canarias en una especie de La Habana de los años 50. No, tanto como eso no. Yo estaba hablando exclusivamente de pasar el Casino Playa Las Américas al Hard Rock para tener un casino de verdad, no una sala de juego, que parece un mini casino. Ahí vas a jugar al playa, a la ruleta y ya está. No tienes un restaurante, no tienes una sala de fiesta, no tienes el ocio alternativo que tiene el Casino Gran Madrid o el Casino Estoril o el Casino de Mónaco o los casinos de verdad, que no es solo ir a jugar. Porque hoy por hoy para jugar ya te machacan con el juego de internet y ya puedes jugar tú desde tu casa con el móvil perfectamente en los casinos. Bueno, tú sabes que Israel es paraíso fiscal, ¿no? Israel, paraísos fiscales hay muchos, pero lo de Israel, el problema no es que sea un paraíso fiscal. No, es paraíso fiscal, que, ¿no? Pero escúchame. Israel, ¿Sabes que Mario Conde, en una de sus memorias, habló de un proyecto de convertir a Canarias en paraíso fiscal? Y se lo planteó incluso al Ministerio de Economía y Hacienda. Bueno, pues parece que por suerte no prosperó. Porque hubiera sido chungo, ¿tú crees? Hombre, yo entiendo que sí. Yo los refugios donde no se pagan impuestos, desde luego, yo pago mis impuestos absolutamente todos, declaro absolutamente todo, ni siquiera los gastos que se generan de la actividad, todo eso está absolutamente controlado fiscalmente. Y yo entiendo que tenemos que contribuir si queremos un estado de bienestar y que mantengan, pero hombre, yo entiendo a veces que la ciudadanía de Canarias... Oye, Luxemburgo es estado fiscal y no viven mal, ¿eh? Dícete también un estado fiscal y no viven nada mal. ¿Bien? No, mira, después un estado bélico, ¿no? El Líbano parece fiscal, pero estaban chungos también. Yo sí, me refiero al mecanismo que significa tener un paraíso fiscal, económicamente hablando. Nosotros tenemos como medias imitaciones, como la SEC y la zona libre franca, ¿no? Digo yo. Y la RIC, bueno, eso lo dejo yo a mis expertos de la federación, que son los que entienden del análisis sociopolítico y económico de los presupuestos de Canarias, y que para eso mismo hemos constituido una federación, porque el objetivo ya es llegar a tener el carácter representativo con el porcentaje que necesitamos. Ahora en mayo tiene un congreso muy importante la Intersindical Canaria, donde va a decidir si se integra en la Federación Sindical Canaria. La palabra integrar no es integrar, porque eso significaría que el segundo congreso de la Federación cada uno entraría con 1/3 de la representación, y desde luego si la Federación Sindical Canaria suma ya a la Intersindical Canaria, ya inmediatamente tenemos la consideración del sindicato más representativo, superamos el 15% y entonces ya podemos estar... que solo hay 3 sindicatos a nivel nacional, aparte de comisiones y UGT, que tienen esa condición, que son la SIGA en Galicia y la LAP y la LSTV en el País Vasco. Eso es estar hablando de políticas, de sanidad, de enseñanza, está el Consejo de asesor del presidente, y que la voz de nuestros afiliados y los trabajadores que representemos no solo esté en las empresas, sino también en la sociedad y en la defensa de los servicios sociales de la ciudadanía de Canarias. ¿Qué estás diciendo hoy? Si la Intersindical Canaria en su congreso en mayo, que parece que sí, da el paso y se integra en la Federación Sindical Canaria, el Frente Sindical Obrero Canaria, Sindicalista de Base de Canarias y la Intersindical suman más de 2.200 delegados y superan el 15%, que es el mínimo que se necesita para tener la representación
institucional y ser un sindicato más representativo, que es lo que reconoce la Ley Orgánica de Libertad Sindical, con unos derechos que es como jugar la Champions League a nivel sindical. Ya eres un sindicato señor Fita, absolutamente ¿eso es reconocido. ¿Eso es una bomba? Bueno, una bomba, ¿no? Eso es, la intersindical ¿Eso está en es un como debate el interno. ataque de Trump a Irán? Yo Con creo que perdón la más comparación, un moderado, poco cínica, pero no pero sé. bueno, ese objetivo de mi amigo Víctor Díaz hace tanto tiempo, de esa fuerza sindical canaria, que nació la intersindical y 30 años después no ha conseguido los objetivos. Date cuenta que Sindicalista de Base hoy es la tercera fuerza sindical de Canarias, no es intersindical, pero que nosotros estamos por la suma de la intersindical, el Frente Sindical Obrero Canario y Sindicalista de Base Canaria. Los tres juntos somos ya sindicatos más representativos. Date cuenta que por mucho que seamos muy fuertes en el comercio y la hostelería, tú para ser un sindicato más representativo tienes que tener el 15% del total de los delegados elegidos en las empresas, en las elecciones sindicales, de todos los sectores: construcción, sanidad, enseñanza, seguridad, limpieza, de todo. No llegamos al 15%, sindicalista de base, ni siquiera con FESOC. Estamos cerca, pero no llegamos. Ahora, si entra intersindical, y espero que haya una responsabilidad y aquí un llamamiento a los afiliados de intersindical y a los dirigentes, que esas discrepancias internas que tengan, que desde luego Canarias necesita una fuerza sindical nacionalista con cierta moderación, porque desde luego hay discrepancias también de modelo sindical, pero hombre, yo estoy absolutamente orgulloso de que dos modelos sindicales como el Frente Sindical Obrero de Canarias, que el nombre ya difiere mucho de Sindicalistas de Base, hayamos conseguido hace 4 años, en el Congreso del 1 de mayo de 2022, que el 70%, no el 95%, el 70% que nos une estuviera por encima del 30% que nos separa. ¿Alguien me puede explicar las diferencias políticas que hay entre Podemos, Más Madrid, Sumar, En Común, Compromís? ¿Por qué están todos tan peleados? Pero si el 95% del mensaje es el mismo. Pues eso es lo que intento, desde luego personalmente, de trasladar al mundo sindical, que nos une el 90%, que nos separa el 10%. ¿Cómo va a poder el 10% por encima del 90%? Pues tendrá que primar lo que nos une para ser una fuerza sindical reivindicativa, nacionalista, no con cierta moderación. Nosotros sacamos los puños en alto y las 7 estrellas verdes. La Federación Sindical Canaria no tiene ni los puños en alto ni las 7 estrellas verdes. No. El FESOC tuvo que ceder y nosotros ceder. Ellos tiraron hacia la izquierda de nosotros y nosotros un pelín hacia el centro. Y somos una izquierda, una organización sindical de izquierda reivindicativa que defiende los intereses de los trabajadores de Canarias, pero por encima de ello, por encima de los intereses de los trabajadores que representamos, desde luego, de los intereses del sindicato y nuestros dirigentes, que nos diferencia de otros. Vaya con el WhatsApp. Muchacho, ¿pero qué pasa hoy, man? El mismo chico, a ver, otra Javier vez. Abreu. A ver. Javier Abreu. Vamos. Todos esos son un montón de machango. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Te lo pongo. Todos esos son un montón de machango. ¿Pero qué está hablando ese hombre? ¿Pato de Pachán? ¿Pero está hablando? ¿Usted no se da cuenta de que estamos en un proceso revolucionario, casi como la toma de la Bastilla? Pero bueno, igual. ¿Pero quién son los machangos? ¿Los que mataron a García Lorca o...? No, ya empieza, no estés jodiendo, ¿eh? Todavía no se sabe quién mató a García Lorca, ¿eh? Están en eso, ¿eh? Todavía no se sabe ni dónde está el cuerpo, ni quién fue. Están haciéndole la hay autopsia ahí. investigaciones de Gilson, pero todavía no se sabe realmente. Está Pedro Luis Cobiella, ya está en ello, a ver si... Pedro Luis Cobiella. Si lo local. Pedro Luis Cobiella. ¿Tú lo conoces? Hombre, claro. Fue presidente de Azotel también. Sí, también, ¿no? Mira todo lo que salió de la Clínica Verde, ¿eh? Chiquito Imperio. Chiquito Imperio, ¿eh? ¿Has visto? ¿Quién retrasó tanto el Hospital del Sur? Vaya. Pues mira, empezamos ya, muchachos, pero este hombre no para. ¿Qué pasó ahora? A ver. Oiga, Rufián, Más Madrid, toda esa gente que usted estaba nombrando. Ah, esos son los machangos, Fita. Los muchachos, no, pues yo no soy de Rufián, yo no soy evidentemente de Irene Montero, no puedo de verdad con Podemos,
Yo soy de Izquierda Unida, soy afiliado de Izquierda Unida, llevo toda mi vida afiliado de Izquierda Unida, a comisiones en su día y ahora sindicalista de base, pero yo sigo defendiendo que todas esas organizaciones políticas de izquierda deben unirse. Ahora salió Vox, en su día Ciudadanos, pero antes en el PP estaban todos. Pero es que la izquierda está fragmentada. Ellos se dan cuenta que el sistema electoral, la fragmentación, nos hace que pase lo que pase. No se está llegando al umbral para entrar en representación cuando lleguen unas elecciones generales en las provincias pequeñas, donde se eligen pocos representantes. Pasará lo que pasaba en su día con Izquierda Unida, que tenía más de 1 millón de votos y 2 diputados. Fita, de todas Porque formas, si tú no llegas... sigue sin tener que ganar ya el paso brutal y notorio. Supongo que sabremos de eso y tendremos aquí en este programa, en tu programa, El Intermediario, donde los rojos mataron a García Lorca y no al revés. Eso merece una consideración. Si esa unión vendría bien por la que se espera, si supuestamente en 2027 hay un cambio de torna en el poder en este país y vuelven otra vez los de siempre, los que siempre han estado. Pero Félix, date cuenta que yo no soy un rojo peligroso. Y a mí lo que molesta, que no soy un rojo peligroso. ¿Y qué es eso? Y a mí lo que... Un rojo peligroso es alguien que no tiene criterio y que está... Bueno, lo de Podemos, yo no sé, yo no sé si son morados, rojos, pero a mí, cuando con todos los matices del mundo, cuando a mí me dicen es que la alternativa es el PP con la extrema derecha de Vox, y dicen los otros, no, es que la alternativa es el PSOE con los bilduetarras, independentistas, no sé qué. ¿Y de quién es la responsabilidad? Si gana las elecciones el Partido Socialista y se abstiene el PP, gobierna el PSOE en solitario, no necesita depender de Junts, de Esquerra, de Bildu, de Podemos, ¿no, verdad? Gobiernas en minoría y te buscas la vida para sacar las leyes. Y si gana el PP, no, es que viene un pacto con Vox. No, si las tiene el PSOE, el PP tiene que gobernar en minoría y buscarse la vida. ¿Por qué nos venden los extremos de que la alternativa es o el PP con Vox o el PSOE con los independentistas, etarras? Yo tengo otro pensamiento. Oye, deja gobernar a la fuerza más votada. No estoy con... El no es no. No es no, ¿y a qué nos lleva? A unas elecciones, a 2, a 3, no, al final el PP acabará. Si no te abstienes para que gobierne en minoría, gobernará con Vox. Y las políticas del PP con Vox en el gobierno, desde luego, son peligrosas. Pero la responsabilidad es del PP o la responsabilidad del PSOE. ¿La responsabilidad es del PSOE o la responsabilidad es del PP? Que se lo hagan pensar, ¿eh? Porque desde luego yo me dedico al mundo sindical, pero tengo una cierta posición que no es tan radical a la hora de estos son los míos y estos son los malos y los buenos y los malos. Yo cuando terminan unas elecciones sindicales y saca 8 representantes sindicalistas de base y 5 comisiones, la primera reunión digo, señores, los sindicatos terminaron, aquí se quedan personas, las personas representan a los trabajadores, el comité de empresa lo forman personas, no sindicatos. No os dejéis llevar por las guerras internas de los sindicatos que influyen y el mayor beneficiado es la empresa. La unidad de acción es fundamental. 4 años de mandato en un comité de empresa, trabajar juntos, compartir los cargos y dentro de 3 años y medio, cuando se acerquen las elecciones, ya nos volveremos a pelear. Pero bueno, es muy complicado. Uno lleva muchos años en esto y tiene una visión diferente. Ya cumplió 60 años, Félix, ¿eh? Porque ya no soy el pibe de la huelga del casino de las Navidades del 90, ¿eh? que ahí tenía 24 años cuando empecé en esto y uno va aprendiendo, madurando. ¿Y el del Metrópolis? Bueno, de Metrópolis porque no está en Metrópolis. Y porque ya la niña me quita más tiempo. La niña que es un demonio, 13 años tiene y parece un adolescente ya. El Metrópolis, agüita. Buenos tiempos aquellos. El Metrópolis, bueno. y antes el Prisma, y antes la Barca. Hombre, que eso el sur tiene... Yo llegué aquí en el sur en el 87, imagínate, 21 años, croupier, guau. Y el ocio, y terminando ya, y el ocio también tiene que revitalizarse, ¿no? No sé, con esa política que cada vez el ocio, cada vez que intenta repuntar, ¿no?
Hombre, el ocio ya terminó Verónica, acabaron aquella época donde entraba la Policía Nacional con pasamontañas y chalecos antibalas, creando un estado de sitio, no sé si recuerdas, aquella época donde tuvimos que intervenir con Pilar Merino, era cuando sí, que era la delegada del gobierno, que tenía yo una reunión por el tema precisamente del Metrópolis justo el día de los trenes de Atocha. Y a mí me dolió mucho porque es que la vi como contenta, a mí me sorprendió. No sé, estaban pensando, ETA es la culpable, ganamos las elecciones. Yo salí de ahí desconcertado, yo venía a hablar de lo que venía a hablar, pero claro, iba llorando en el coche oyendo las noticias de lo que estaba pasando en Atocha. Y bueno, me sorprendió, pero bueno, hay gente para todo. Pues sí, hay gente para todo. Pues Fita, gracias por tu intervención. Se nos ha pasado el tiempo volando. Ya casi hemos agotado el programa, 1 hora de París. Que hoy estás, vamos, florido. Se ve que el 1 de mayo te pone bien a ti. Bueno, pues nada, me alegro. Me alegro que te hayas entretenido. Sí, por supuesto. Bueno. Y sobre todo me he quedado bien. Sale el del WhatsApp. A ver, Abreu. Bueno, cabronazo. Gracias por estar ahí. Venga, después te mandamos el programa. Venga. Gracias, amigo. Venga. Un abrazo. Vale, ok, un abrazo. Chao, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes. Escúchame. Dime. El maestro. Vamos. Sin duda. Te lo habré repetido, Vamos. Dos mariquitas, dos pecadores del poblado, dos mariquitas, dos diodenos de mariquita que ligaban menos que la gata del Vaticano, paseándose las dos. Dice, voy a ir al médico, me duele el diodeno, vamos a ir al médico. Dice, te acompaño. Pero cuando llegó allí a la consulta, dice, espérame abajo, ¿no? Dice, subo por arriba, dice, no, espérame abajo. Yo le hablo. Tranquilo, me un solo, porque contigo me pongo nervioso. ¿Te da, Queen? Sí. Total, así, se quedó el otro esperándolo, tardó media hora, y a la media hora va el mariquita muy irritado. Pero por André, pecador, endiodenar, no se puede aguantar. Y dice el mariquita que estaba esperándolo, ¿qué te ha dicho el médico? ¿Qué te cree que me ha dicho el médico? ¿Qué te ha dicho? Pues mira, no me ha dicho nada, pero me ha quitado el tabaco, el whisky y la droga. ¿Te da, Queen? Y dice el que estaba esperando, le dice, pero bueno, te voy a decir una cosa, mariquita. ¿Tú que vienes, del médico o de la aduana de Ceuta? Manda otro, ese es el hombre. Andamio, ese pedazo de andamio y los dos pintando, dice uno, ¿por qué no me prestas tu brocha? Que tú eres Ángel Nieto pintando. Dame la brocha, no te la voy. Por favor, no, dámela, cobarde, no te la puedo dar. Total, que le quita la brocha y a tirar de la mano hasta ti, hasta luego, Lucas, y se cae en el vacío. Y dice el otro, agarra la cuerda. Oye. ¡Paco! ¿Te ha hecho daño? Y dice el otro, todavía no. Pues nada, señores. Mañana seguimos con el intermediario de Félix Rodas. Gran programa hoy, como siempre, ¿eh? Sí. Bueno, pues nada, y mañana tenemos una sorpresa. Como siempre, Arona. Ya el pleno se pondrá a disponer de la grabación del pleno a partir del día 30. ¿Cómo que el día 30? Porque no hay pleno. Bueno, hubo pleno, pero... El día 30 se pone la grabación de donde expulsaron a los dos líderes socialistas. Ah, porque lo van a editar. Sí, parece, por fin. Pues nada, señores, hasta mañana. Hasta mañana, chao. Chao.